¿Crees que los deportes en vivo se tratan solo de la acción en el campo? Piénsalo de nuevo. A veces, los momentos más impresionantes no provienen de los atletas. Estallan directamente desde la cabina de comentarios. Imagina ser tan imprudente, tan sin filtro, o simplemente tan desafortunado que te despiden mientras las cámaras siguen grabando, el micrófono sigue encendido y el mundo está mirando. ¿Alguna vez te has preguntado qué voces pasaron de dar las órdenes a ser silenciadas en vivo? Prepárate, porque algunos de estos errores de transmisión te harán taparte los oídos. Tom Brennaman. Este es el tipo de historia que todo locutor teme. Un micrófono que capta algo que nunca quisiste que el mundo escuchara. Tom Brennaman, la voz experimentada de los Cincinnati Reds, se estaba acomodando para otra noche en el estadio, cuando un solo comentario que nunca debió llegar al público de repente se transmitió por las ondas. Durante lo que debería haber sido una pausa rutinaria, un insulto homofóbico se escapó, totalmente sin filtro, y millones lo escucharon en vivo. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron en tiempo real, y la cadena actuó rápidamente. Pero aquí es donde se vuelve realmente surrealista. Mientras Brennaman comenzaba una disculpa en vivo a mitad de la transmisión, con la voz temblando de arrepentimiento, un jugador de los Reds conectó un jonrón. Brennaman tuvo que narrar la jugada mientras se disculpaba, creando uno de los momentos más extraños e incómodos en la historia de las transmisiones deportivas. En cuestión de minutos, fue retirado de la transmisión, reemplazado instantáneamente, y su carrera con los Reds estaba efectivamente terminada. No hubo pausa comercial, ni tiempo para una llamada telefónica tranquila. Tom Brennaman fue eliminado de la cabina mientras el juego continuaba, dejando a los espectadores y fanáticos atónitos por lo rápido que puede desmoronarse una reputación. Don Imus no era ajeno a la controversia, pero en 2007, finalmente fue demasiado lejos, en vivo y con el mundo mirando. Conocido por su lengua afilada y su enfoque impredecible, Imus y su productor hicieron una serie de comentarios groseros y cargados de racismo sobre el equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Rutgers. El segmento se emitió en la transmisión en vivo de MSNBC y la reacción fue como una ola gigante antes de que el programa terminara. Espectadores, patrocinadores y figuras públicas expresaron su indignación en tiempo real, y la presión aumentó rápidamente. La cadena cortó a comerciales, y cuando la transmisión regresó, hubo un cambio incómodo y notable. El final estaba cerca. Imus intentó disculparse, pero ya era demasiado tarde. Para el siguiente segmento, MSNBC lo había despedido en vivo, y su programa de radio de larga duración fue cancelado poco después. Esto no fue un caso de despidos a puerta cerrada o negociaciones tras bambalinas. Don Imus conoció su destino mientras millones observaban, convirtiéndolo en un ejemplo de cuán rápido un micrófono puede convertirse en un arma que termina con una carrera. Si piensas que las palabras no pueden arruinarte en segundos, esta historia dice lo contrario. Glenn Kuiper. Hay una razón por la que los locutores son pagados para ser cuidadosos, pero a veces, incluso las voces más experimentadas cometen errores, y las consecuencias pueden ser instantáneas. Glenn Kuiper había sido el narrador de jugada por jugada de confianza para los Oakland Athletics durante años, respetado por su entrega constante y conocimiento del juego. Todo eso cambió en mayo de 2023, cuando Kuiper, durante un segmento previo al juego, describió una visita al Museo de Béisbol de las Ligas Negras. Lo que debería haber sido un momento respetuoso, se tornó feo cuando Kuiper pronunció mal una palabra, de una manera que sonó como un insulto racial en plena televisión en vivo. La reacción fue eléctrica. Los fanáticos y espectadores encendieron las redes sociales. Los As actuaron rápidamente, y la cadena lo sacó de la transmisión antes de que el juego terminara. Al día siguiente, Kuiper se había ido, despedido tras una investigación interna, pero retirado de la televisión en vivo casi inmediatamente después del incidente. Es un recordatorio duro. En la era de las redes sociales y las repeticiones instantáneas, incluso un desliz de un segundo puede acabar con décadas de trabajo. Andy Gray. Andy Gray fue una vez la voz dorada del análisis del fútbol británico, conocido por su perspicacia y pasión en Sky Sports. Pero en 2011, Gray, junto con su coanfitrión Richard Keys, fue sorprendido haciendo comentarios sexistas sobre una asistente arbitral. Lo que no se dieron cuenta fue que su conversación privada seguía en vivo y las cámaras estaban grabando. La reacción llegó con la rapidez de una tarjeta roja mientras las quejas llegaban de los espectadores y organizaciones. Sky Sports no esperó al siguiente ciclo de noticias. Sacaron a Gray del aire antes de que el programa terminara. Su coanfitrión lo siguió poco después. La cadena incluso abordó el despido en vivo, dejando claro que no tolerarían ese tipo de comentarios. La carrera de Gray, como la cara de los comentarios de fútbol, terminó en un abrir y cerrar de ojos. No con un memorando, sino en medio de una transmisión. Su ausencia tan ruidosa como sus opiniones anteriores. En un mundo donde el deporte intenta cambiar para mejor, la salida de Gray es un disparo de advertencia. El micrófono siempre está encendido.
Vivo incluso cuando piensas que no lo está. Rush Limbaugh. Rush Limbaugh ya era un pararrayos en la radio hablada, pero cuando ESPN le dio un asiento en NFL Countdown en 2003, esperaban que sus opiniones audaces aumentaran la audiencia. En cambio, detonó su propio trabajo, en vivo y frente a millones. Durante una discusión en el panel, Limbaugh argumentó que el mariscal de campo de los Eagles, Donovan McNabb, estaba sobrevalorado y solo se le daba crédito por su raza. La reacción fue inmediata y brutal. Los espectadores, panelistas y jugadores de la NFL expresaron su indignación mientras la transmisión aún estaba al aire. Los ejecutivos de ESPN habían visto suficiente. Sacaron a Limbaugh antes del final de la transmisión y al día siguiente estaba oficialmente fuera, su asiento vacío y su reputación arruinada. Limbaugh luego afirmó que se fue por el bien de la cadena, pero la realidad es esta: fue despedido en vivo, sin oportunidad de explicar o retractarse. A veces, una sola opinión controvertida es suficiente para dejarte permanentemente en el banquillo. Howard Cosell. Howard Cosell era una leyenda, una voz tan icónica que podías reconocerla en un bar lleno de gente, pero incluso las leyendas pueden tropezar, especialmente cuando la nación está escuchando. En 1983, durante una transmisión de Monday Night Football, Cosell hizo un comentario sobre el receptor de Washington Alvin Garrett, usando un término que inmediatamente provocó críticas. Cosell afirmó que era una referencia inocente al tamaño de Garrett, algo que llamaba a sus propios nietos, pero los espectadores no lo creyeron. La indignación se hizo nacional antes de que terminara el cuarto. Periódicos, políticos y aficionados enfurecidos inundaron ABC con llamadas. La cadena se apresuró. Para cuando llegó el siguiente lunes, Cosell estaba fuera, desaparecido de la transmisión de fútbol más vista en televisión. No fue una desaparición lenta. ABC dejó claro que sus comentarios habían cruzado la línea y que no volvería. Durante décadas, Cosell había construido su marca siendo audaz y sin filtros. Pero en ese momento, en vivo y sin guión, una frase lo borró todo. Si alguna vez te preguntaste si alguien es demasiado grande para fracasar, la salida de Cosell al aire es prueba de que nadie tiene un pase libre para siempre. Steve Lyons. Steve Lyons, un exjugador utilitario de los Red Sox, era una cara familiar en la cabina de Fox Sports. Excéntrico, espontáneo, siempre tratando de aligerar el ambiente. Pero durante el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana de 2006, esa espontaneidad salió mal. En televisión en vivo, Lyons hizo una broma racialmente insensible sobre su compañero de transmisión de habla hispana, Lou Piniella. La intención pudo haber sido humorística, pero la ejecución fue desafinada, y el momento quedó en el aire como un mal lanzamiento. Los ejecutivos de Fox no esperaron hasta después del juego. A medida que las redes sociales ganaban fuerza y llegaban llamadas de protesta, Lyons fue retirado del equipo de transmisión antes del siguiente lanzamiento. Al final de la serie, se había ido oficialmente, despedido por un chiste que no fue nada gracioso. El mensaje fue claro. Los deportes en vivo no son lugar para bromas descuidadas, y nadie está inmune a las consecuencias. Para Lyons, fue un boleto de ida desde la cabina hasta la fila del desempleo. Todo en tiempo real. Ron Atkinson. Ron Atkinson era una figura en el fútbol británico, conocido por su estilo colorido y su franqueza. Pero en 2004, esa franqueza cruzó una línea a nivel internacional. Después de un partido de la Liga de Campeones, pensando que su micrófono estaba apagado, Atkinson hizo un comentario racista sobre un jugador del Chelsea. ¿El problema? La transmisión seguía en vivo en el extranjero. En cuestión de minutos, sus palabras se hicieron globales. ETV, su cadena de origen, se enteró del comentario antes del siguiente corte comercial. El resultado fue instantáneo. Atkinson fue despedido mientras algunos espectadores aún veían repeticiones. No hubo control de daños, ni gira de disculpas. Un comentario irreflexivo, transmitido en vivo, borró décadas de respeto en una sola noche. La repentina desaparición de Atkinson de las pantallas británicas envió un mensaje que resonó mucho más allá del fútbol. Tu micrófono nunca está realmente apagado, y el mundo siempre está escuchando. Para Atkinson, la caída en desgracia fue rápida, brutal y completamente autoinfligida. Jimmy "The Greek" Snyder. Durante años, Jimmy "The Greek" Snyder fue el capo del juego en NFL Today de CBS, conocido por sus predicciones y opiniones extravagantes. Pero en 1988, una entrevista improvisada en televisión destruyó todo lo que había construido. Durante una charla rutinaria, Snyder comenzó a hacer comentarios abiertamente racistas sobre los atletas negros. Esto no fue solo un desliz, fue un colapso total. En vivo, por televisión, los ejecutivos de CBS se enteraron mientras el segmento aún se emitía. Para el siguiente programa, la silla de Snyder estaba vacía. La cadena no lo suavizó. Leyeron un comunicado en vivo, condenando sus palabras y anunciando su salida. Así, la voz más colorida de NFL Today fue silenciada. En un mundo pre-internet, la caída de Snyder se difundió rápidamente, prueba de que incluso en los años 80, algunas cosas no podían deshacerse. Para Jimmy "The Greek", una diatriba fea terminó con una carrera legendaria justo cuando las cámaras estaban grabando.
Don Cherry. Don Cherry era el traje más llamativo del hockey, un hombre que convirtió Coach's Corner en un programa de televisión imperdible durante décadas. Pero en 2019, durante un segmento rutinario de Hockey Night in Canada, Cherry hizo comentarios directos sobre los inmigrantes y su lealtad a Canadá. Sus palabras fueron transmitidas en vivo, directamente a millones de hogares, y la reacción llegó antes de que terminara el intermedio. Las redes sociales estallaron de indignación. Los patrocinadores amenazaron con retirar su apoyo y las llamadas para despedir a Cherry fueron tendencia antes de que terminara el juego. Sportsnet, la emisora del programa, actuó rápidamente. Cherry se fue antes de la siguiente transmisión. La cadena no esperó una disculpa tranquila y fuera del aire. En cambio, el coanfitrión de Cherry, Ron MacLean, abordó la controversia directamente con los espectadores en el siguiente programa, confirmando el despido de Cherry. Después de décadas al aire, la carrera de Cherry no terminó con un reloj de oro, terminó en vivo bajo el escrutinio público. Durante generaciones, fue la voz del hockey de los sábados por la noche. Ahora es una advertencia. Incluso las leyendas pueden ser silenciadas en tiempo real cuando el mundo decide que has cruzado la línea. Jim Carter y Steve Shaw. Jim Carter y Steve Shaw pensaban que solo estaban riéndose en privado mientras narraban un partido de baloncesto de secundaria en Maine, pero sus micrófonos seguían encendidos y sus comentarios burlándose del peso y los uniformes de los estudiantes atletas fueron transmitidos a todos los oyentes. La respuesta fue instantánea y furiosa. Padres y aficionados inundaron las líneas telefónicas de la emisora mientras el juego aún se desarrollaba. El propietario de Wow FM, al escuchar el alboroto en tiempo real, tomó una decisión. Tanto Carter como Shaw fueron despedidos antes del pitido final. Uno de ellos incluso fue eliminado del Salón de la Fama del Baloncesto de Maine como resultado. No hubo que esperar hasta la mañana. No, estamos investigando. El hacha cayó a mitad del juego. Y para cuando llegó el resumen posterior al partido, dos voces familiares ya se habían ido para siempre. Si alguna vez necesitaste una lección sobre tratar cada micrófono como si estuviera encendido, este desastre debería ser una escucha obligatoria. Mark Martello. Nunca sabes cuándo un partido de baloncesto universitario aparentemente ordinario está a punto de convertirse en el fin de la carrera de un comentarista. Para Mark Martello, fue un enfrentamiento entre Montana y Portland State en 2021. Martello, claramente no impresionado con el equipo de Portland y la ciudad, comenzó a hacer comparaciones despectivas con áreas plagadas de crimen, y luego comparó las supuestas infracciones del equipo con un grupo político violento. La transmisión era en vivo, y no solo fue incómoda, fue divisiva y ofensiva. Las quejas comenzaron a llegar durante la primera mitad, y los funcionarios de la escuela no esperaron. Durante el descanso, Martello fue reemplazado, sacado de la cabina y sustituido en el acto. La segunda mitad fue narrada por un comentarista diferente. El incidente se abordó directamente al aire, y el despido de Martello se hizo oficial antes del pitido final. Así de rápido pueden moverse las cosas cuando una transmisión cruza la línea. 1 minuto, eres la voz de la narración. Al siguiente, estás fuera, a mitad del juego y sin forma de volver. Michael Goldberg. Michael Goldberg era un nombre importante en los comentarios de artes marciales mixtas, así que cuando Fox lo trajo para narrar un juego de la NFL en 2014, el escenario estaba listo para un salto en su carrera. En cambio, se convirtió en un legendario fracaso. Desde el saque inicial, Goldberg tropezó. Nombres de jugadores mal pronunciados, jugadas fallidas y esos silencios incómodos que hacen sudar a los productores. Los espectadores inmediatamente inundaron las redes sociales con quejas y memes. Goldberg lo empeoró al arremeter contra los críticos en línea durante los cortes comerciales, usando un lenguaje que complicó todo más. Los ejecutivos de Fox Sports estaban viendo todo desarrollarse en vivo. Antes de que terminara el juego, sacaron a Goldberg de la transmisión. Su carrera en la NFL terminó antes de comenzar. El anuncio se hizo público antes de que se emitieran los momentos destacados del postpartido. Si pensabas que un mal primer día de trabajo no podía empeorar, imagina ser despedido en vivo por televisión antes de que el reloj llegara a cero.